Ok, a ver, ajá. Buenas noches, estimados suscriptores, gente de YouTube que están aquí en mi canal viendo otro video más. En esta ocasión les vengo a platicar cómo es que me gustó la bioinformática, el diseño de fármacos, de moléculas, etcétera. Todo este rollo, digo, todavía me falta por aprender muchas cosas, pero pues ahí voy. Pues ocurre que hace tiempo, cuando estaba yo en la carrera, pues yo soy ingeniero químico. Entonces, cuando estaba en la carrera, pues me gustaba mucho la química orgánica. Sí, mucho la química orgánica. Entonces, pues yo ya quería ya hacer mis reacciones, quería hacer, pues inventar ahí dos que tres reacciones. Bueno, no inventar, porque hay muchas reacciones muy bonitas. Me encantan las reacciones orgánicas, de síntesis orgánica. Entonces, es lo que más a lo que más me enfoco actualmente, a la síntesis orgánica. Entonces, pero resulta que fui a dar en aquella época, bueno, en mi época de la licenciatura, llevaba yo creo que se llama adiestramiento, o ¿cómo se le llaman? Bueno, yo curso de polímeros. Polímeros uno, polímeros 2 y creo que polímeros 3. Creo que llevé 3 polímeros, 2 o 3 polímeros, no me acuerdo. El chiste es que al final, bueno, vimos los polímeros, voy a poner acá. Ajá. Vimos los polímeros de manera general y una parte que me gustó mucho. Entonces, pues vimos los métodos de síntesis y pude apreciar en los polímeros pues unas características muy importantes, muy fundamentales que ahora puedo yo aplicar al diseño de fármacos. No es rigurosamente así, porque bueno, son moléculas diferentes. Estos polímeros son macromoléculas, o sea, son moléculas grandes, y los fármacos, bueno, pues son moléculas pequeñas, ¿no? De tamaño, de peso molecular muy pequeño. Los polímeros pueden ser de alto peso molecular o ultra alto peso molecular. Entonces, y bueno, noté dos cosas un poco extrañas, ¿no? Bueno, no extrañas, pero características en los polímeros. Entonces, eso es lo que me interesó y me llevó al diseño de fármacos. Ahorita, bueno, les enseño, bueno, pues esta va a ser, les voy a platicar cómo es que yo me interesé por la bioinformática, el diseño de fármacos y debido a los polímeros. Pues resulta que en la carrera, pues ya terminando, pues terminé mi curso de polímeros. Me gustaban los polímeros. O sea, ya terminé el curso de ¿cómo se llama? En general el curso de la licenciatura, los créditos, entonces había que hacer las prácticas industriales. Y prácticas industriales. Sí, prácticas industriales le llaman. Entonces había que buscar un lugar. Pues casualmente fui a dar a una escuela de medicina. Por eso precisamente, pero yo iba con mi idea de, o sea, fija, de diseñar materiales. O sea, esto va en base al diseño de materiales plásticos. Ujú. Teóricamente para satisfacer la demanda de ciertos problemas o remediar ciertos problemas. Ahorita te les voy a explicar qué onda, ¿no? Entonces, pues fui a dar a la escuela, una escuela de medicina, a bioquímica, donde pues todavía no apenas estaba empezando la bioinformática. Entonces sí había síntesis química, pero enfocado a la farmacología. Sí, o sea, cinética enzimática, síntesis orgánica, o sea, sintetizaban una molécula, fijaban un blanco farmacológico y hacían una cinética. Lo que se podía en aquellos tiempos, ¿no? Afortunadamente hoy en día ya hay kits, ya no necesariamente extraer. Todavía me tocó un trabajo, el último yo creo, un trabajo de extracción de una hemoproteína. ¿De dónde era? De sangre, ajá, la hemoglobina, este, para extraerle la hemoproteína. Y no sé qué iban a hacer. Es que las hemoproteínas son unas proteínas que
óxido reductasas, oxidasas principalmente. Entonces querían, bueno, el propósito era fijar la proteína en una matriz sólida, de ya sea de polímero o de ¿cómo se llama? Um, de polímero o en una arcilla. Entonces principalmente en una arcilla porque era lo más común en aquellos días. Entonces, pues el objetivo de ese proyecto con la hemoproteína era medir la actividad catalítica de esa proteína, o sea, caracterizarla fuera del sistema in vivo o del sistema biológico. Entonces, más o menos manipulando los parámetros de un medio biológico. O sea, fijar la proteína en la matriz sólida y probarla en un reactor, en un bioreactor. Y ver pues la actividad catalítica que tendría esa enzima. Aplicando... Aquí el problema es que esta enzima depende de una... de otra... Yo aquí hablando y el tren pasando. Depende de un cofactor, creo que se llama cofactor, no estoy muy seguro, del NADP, el oxidado y pues más primero principalmente el oxidado, ¿no? Bueno, entra en juego el oxidado y el reducido porque van ahí en proporción de acuerdo a la actividad de la enzima, que es este es el que le hace la transferencia de electrones para que la hemoproteína esté en un estado oxidado o reducido. Entonces, ya que esta proteína esté en su estado de máxima oxidación, meterle un ligando cualquiera, ya sea un alcohol, ya sea principalmente los alcoholes que son los que se oxidan a aldehídos y luego ácidos carboxílicos, ¿no? Entonces medir primero si si este sistema catalítico propuesto podía ser utilizado para formar algún tipo de ¿cómo se llama? De producto químico, con producto orgánico que pudiera ser utilizado, ¿cómo les diré? Pues ya ven que los sistemas basados en reacciones biológicas son los más selectivos, son los más como se selectivos, los más a veces no tanto porque dependen de las condiciones, pero son los más productivos o más eficientes que una reacción, que un proceso químico puro. Entonces, pues ese era el objetivo en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver pues la proteína con el BMD, principalmente los programas de visualización molecular. Entonces, bueno, pues yo llegaba con la firme, ay, perdón, China, a ver si no se rompió, mire le di un jalón a mi a mi micrófono, a ver si no chafió. Bueno, voy a seguir hablando, déjenme ver. A ver, sí, sí sigue funcionando. Ay, ahora viene el de los tamales. Híjole, mano. Por eso lo puse ahorita para que nadie me molestara, pero ay no. Bueno, yo iba con la firme convicción de sintetizar polímeros, pero ¿qué polímeros? O sea, no polietileno, no poliestireno, no un poliéster como el PET, no el PVC, sino que eran polímeros específicos. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a eso en materia. Voy a tratar de que sea lo más sencillo, pero ya saben que siempre me acuelgo, así es que prepárate un chesco, unas palomitas y pues una torta por lo menos, ¿no? No va a estar tan largo. Entonces, no, mi objetivo no eran los polímeros, los comunes, sino polímeros especiales o de alto desempeño. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Pues son algunos muy importantes que se utilizan con propiedades específicas. Entonces, fíjense que mi principal objetivo era crear un polímero que tuviera bueno, esa era una idea, crear un polímero que tuviera una característica tal que aplicarle una corriente eléctrica ya sea que se relajara, o sea, análogo a un músculo. Y si hay por ahí unos ejemplos en la literatura de materiales poliméricos que en solución en un electrolito aplican una corriente eléctrica y ya sea que se contraiga o se relaje. No estoy seguro si es por el potencial, por la diferencia o por el cambio de polaridad, no estoy seguro, pero es algo similar a un músculo.
o un músculo esquelético. Entonces, pues sí, ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué es un polímero? Un polímero, pues del griego polis, o sea, mucho, y meros, parte o segmento, o sea, muchas partes, ya sean estos, iguales o diferentes, ¿sí? Y bueno, estos componen, bueno, es una secuencia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas, como por ejemplo aquí les muestro el polímero del poliestireno. No se ve ahí muy bien porque está en 3D de poliestireno, ¿no? Y bueno, pues son generalmente orgánicos y formados por enlaces covalentes, de unidades simples, por ejemplo el estireno, de unidades simples unidas llamados monómeros, ¿no? Los polímeros juegan un rol esencial en nuestras vidas. Todos los días estamos, todos los días estamos en contacto con los polímeros. Que lo voy a dejar nomás para que para que escuchen cómo pasa aquí el de los tamales. Pero pues hasta le suben, y eso que tengo la ventana cerrada, para que vean que no respetan a la ¿cómo se llama? La audición de los demás. Quieren tronarle los oídos a todos. Bueno, pues les decía que los polímeros juegan un rol esencial en nuestras vidas, porque desde que nacemos estamos presentes con los polímeros. Tenemos presentes los polímeros en nuestras vidas. ¿En dónde? Pues, bueno, no nada más. Hay polímeros, más adelante les voy a decir qué onda. Hay diferencias, hay tipos de polímeros, etcétera, ¿no? Según su origen. Entonces juegan un papel importante en nuestras vidas. Por ejemplo, pues cuando naces, pues tu ropa, que son de textiles sintéticos como poliestireno, poliéster, y otras, poliamida, etcétera, ¿no? Los calcetines, que ya hay de poliamida, ya no tanto son de celulosa o de algodón, ¿no? El algodón está hecho de celulosa. Entonces, tu celular, que está hecho de diferentes polímeros, puede ser PVC para los más sencillos, algún otro tipo de polímero que viene por ejemplo en los sensores de las huellas dactilares. Ahí son polímeros que son conductores, etcétera, ¿no? Las bolsas del supermercado que nos están dando en la jefa en las inundaciones y la contaminación, bueno, ahí, ¿no? Ahora, por su origen, los polímeros pueden ser naturales o sintéticos, ¿no? Los polímeros naturales y sintéticos son creados a partir de la polimerización de varios monómeros, era lo que les decía, monómeros, por ejemplo, de estireno. La gran masa molecular, en comparación con otras moléculas de menor tamaño, pues les aporta propiedades físicas únicas. Era lo que es a lo que yo voy, a las propiedades físicas. Vamos a ver, propiedades físicas únicas. Déjenme ver, rojo, no, pues blanco, ¿no? Nada más para que sobresalte. Propiedades físicas únicas que incluyen, por ejemplo, la dureza, alta elasticidad, viscosidad, viscoelasticidad, perdón, aquí vamos a ponerle así, viscoelasticidad, resistencia química, conductividad y una tendencia a formar estructuras amorfas o semicristalinas en lugar de cristales. Miren, por ejemplo, el policarbonato es más transparente que el vidrio. O sea, el policarbonato deja pasar mejor la luz que el vidrio. Y eso se ocupa, por ejemplo, para la fabricación de lentes o anteojos. Entonces, por eso es muy importante, muy interesante, ¿no? Y bueno, dentro de los polímeros sintéticos, pues hay varios, ¿no? Y estos abarcan polímeros que se conocen como el PE, que es el polietileno, que puede ser de baja densidad, alta densidad o ultra alta densidad. Estos están distribuidos, por ejemplo, en las botellas de plástico, por ejemplo, las de cloro, las bolsas de plástico en el supermercado, que bueno, las del supermercado es polipropileno. Algunas botellas para envasar algunos productos, por ejemplo, los goteros de plástico comúnmente es polietileno. Por ejemplo, polietileno, las bolsas donde transportan el dinero, fíjense, y esas son de ultra alto peso molecular. Entonces, el hecho de que tengan un bajo peso molecular
No sé si conozcan el parafilm. El parafilm es un polímero de bajo peso molecular. Entonces, se dan cuenta, el parafilm se puede estirar. Este, se puede, o sea, se puede enrollar, incluso se como que se adhiere entre sí, entre películas se adhiere y puede llegar pues lo utilizamos para evitar que entre aire a un recipiente, ¿no? En el laboratorio lo usamos para enrollar, sellar las tapas, por ejemplo, las tapas de nuestros viales para que no les entre el oxígeno principalmente, ¿no? Y bueno, un polietileno de ultra alto peso molecular son unas bolsas, un tipo de bolsas, por ejemplo, las que usan para transportar el dinero en los bancos. El ultra alto peso molecular o el alto peso molecular les da mayor resistencia mecánica. O sea, no se pueden romper tan fácilmente, jalándolas no se pueden romper, claro, con algo filoso pues si lo cortas, pero con la mano no. Entonces, como los van transportando en la mano, pues aguanta, soporta el peso del dinero. Por ejemplo, otro es el poliéster. El otro es el poliéster o poliestireno más bien. Hay poliéster, un poliéster es uno que está, o sea, son puras unidades de poliéster, de un éster. O sea, la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol forman un enlace de un éster. Entonces un poliéster son varios enlaces de un éster. Y por ejemplo tenemos por ejemplo el PET, principalmente el PET. Hay otro, el PET es ¿cómo se llama? Polietilén-tereftalato. Ay, perdón, aquí ya se vio esta cosa, no quería que se viera, pero bueno. El PET es el polietilén-tereftalato, pues es un éster del etilenglicol. Hay butilglicol. Entonces ahí van cambiando se van modificando las propiedades de cada material. El poliestireno, que es el que utilizamos para envasar la comida, principalmente. El unicel, donde te tomas tu cafecito por las mañanas o tu refresco en las tardes. El unicel, ya sea flexible o rígido. Flexible sería el poliestireno expandido, o sea, modificando la estructura del polímero, se obtienen todavía diferentes propiedades o cualidades en el material, ¿sí? Por ejemplo, si lo inyectamos aquí para expandir el poliestireno, le inyectan nitrógeno. Entonces, a presión, al despresurizar, pues forma pequeñas celdas que al expandirse se expande y forma pequeñas celdas. Entonces eso le confiere como aislante térmico, propiedades de aislante térmico. Se dan cuenta, ustedes les dan hirviendo el café y apenas si sienten tantito caliente el vaso, o la comida. Entonces esa es la propiedad que tiene de expandir ese material. Y por ejemplo el sólido o el rígido pues sirve más para botellas también de PVC, por ejemplo como es un material barato en comparación con el PET, pues se pueden utilizar en botellas que pues son desechables. Por ejemplo, las de suavizantes, el BLS, sí, suavizantes de telas, son los principales. Por ejemplo, también jarabes para la tos, o sea, para almacenar medicamentos, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa? El Kevlar. El Kevlar es una poliamida. La poliamida, ustedes si han escuchado de los chalecos antibalas de los policías, este es un polímero capaz tiene propiedades elásticas y resistencia mecánica. Por eso, o sea, al formar fibras con ese material, con ese polímero, tienen la propiedad de absorber impactos como el de las balas, o sea, fuertes impactos mecánicos como el de las balas, y disipan a través de la fibra, disipan esa energía. Por eso es que no alcanzan a penetrar los chalecos antibalas. Claro, depende del trancazo, ¿no? El calibre de la bala. Pero calibres pequeños alcanzan no le hace nada. Entonces, elaborar los chalecos antibalas con una poliamida como el Kevlar, el Nonex, son los dos principales. Pues aligera el chaleco.
O sea, el material, todos los plásticos son muy ligeros, a pesar de que tienen un alto peso molecular. Entonces incluso el Kevlar, hay otros materiales, pero el Kevlar, o sea, pues es comparado con el acero, ¿no? Con la resistencia mecánica con la del acero. Solo que el acero o el fierro es muy pesado, es muy denso. El Kevlar no, su densidad es muy baja, entonces es ligero y resistente. Entonces es la ventaja de los polímeros. Y bueno, la nitrocelulosa, aquí va. La nitrocelulosa es un material semisintético, o más bien natural, es un polímero natural modificado, por eso sería semisintético, en el cual en la celulosa le han intercambiado, en grupos OH le han intercambiado por grupos nitro. Y eso, bueno, al inicio, cuando se descubrió este material, la nitrocelulosa pues fue empleado para elaborar películas de cine. O sea, el celuloide, es lo que se llamaba el celuloide. Entonces se intercambió por este material por nitrocelulosa, que bueno, pues tenía muchas ventajas en aquellos días, pero pues se dieron cuenta que al haber una diferencia de temperaturas o impactos con golpes, explotaban estos materiales, entonces volaban, ahora sí que volaban las películas. Pues aquí les pongo aquí la nitrocelulosa y bueno, pues hoy día la nitrocelulosa se utiliza como explosivo en minas, se utiliza como explosivo. Entonces, hay otro, por ejemplo, antes tu balón de fútbol, cuando yo era niño todavía alcancé a ver los balones de cuero, estaban durísimos, durísimos, y cuando se mojaban peor, se expandían y se hacían parecían ¿cómo se llama? Sandías. Cuando era yo niño jugábamos con un balón de americano de piel, pero a uno de los amigos se le ocurrió dejarlo al intemperie e inflado, o sea, con el aire, presurizado con el aire, entonces se mojó, se asoleó y pues la piel se expandió. Entonces quedó como una sandía. Entonces, pues ese era el problema de que se mojara la piel, no se hace pesada, se puede expandir, se deforma, etcétera. Bueno, lo que vino a solucionar eso fue el vinilo, o el cloruro de vinilo, policloruro de vinilo, el PVC. O sea, ya el material es sintético, por ejemplo, el PVC está muy distribuido, por ejemplo, en tuberías de drenaje, es de PVC. Tu tarjeta del Metrobús, del Mexibús, del Metro, ese es PVC. Tu tarjeta de créditos es PVC, polivinilo, ¿sale? Entonces esa es una gran parte de los polímeros sintéticos. Hay más, hay muchos materiales y todavía se siguen descubriendo más, incluso no nada más de un solo monómero. Por ejemplo, el poliestireno son unidades de estireno, o sea, no nada más es solo uno o dos monómeros, son varios, como por ejemplo el ABS. El ABS se utiliza para hacer guantes, para hacer son como los guantes de látex, pero ahorita vemos. Entonces, en su contraparte, pues los polímeros naturales pues están distribuidos en la naturaleza, son los que se encuentran de manera natural. Por ejemplo, los polímeros naturales o biopolímeros, también llamados biopolímeros naturales, como el ADN, fíjense, el ADN, o sea, al estar el ADN, ¿cómo se llama? Compuesto por unidades repetitivas y de ser de gran peso molecular, pues es considerado como biopolímero. También las proteínas, vean ustedes las proteínas, que es una cadena de péptido, ¿sí? Como por ejemplo el colágeno, y pues en sí las proteínas, ¿no? Las enzimas, perdón. Entonces, miren, como las proteínas, que son fundamentales para la estructura y funcionamiento biológico. O sea, pues nosotros estamos compuestos del ADN y de proteínas, ¿no? Entonces, pues ahí hay otros con diferente estructura. Bueno, pues el ADN y las proteínas son fundamentales para la estructura y funcionamiento biológico, como les decía. El caucho, que lo utilizamos para la elaboración de, bueno, no sé si lo conozcan, yo digo que no, es la elaboración de condones con ciertas propiedades, que no se rompan, fíjense cómo ha evolucionado, que no se rompan.
que sean delgadas, películas delgadas, imagínense. Los guantes de látex, que están hechos de pues de látex, ¿no? El árbol una resina de un árbol. Incluso hay látex modificados, ¿sí? Hay látex modificados que pues bueno van adquiriendo propiedades diferentes. Por ejemplo, también hay otros que son las ciclodestrinas. Las ciclodestrinas, bueno, estos no son de alto peso molecular, pero pues llegan a tener vamos a decirle que la clasificación de oligopolímeros, ¿no? Algo así, sí, oligopolímeros. Bueno, no están tan clasificados como polímeros, pero bueno, ahí lo puse porque perdón, estos materiales, estos compuestos se utilizan para hacer, ¿cómo se llama? Solvatar algunas moléculas, ¿sí? Se utilizan para solvatar moléculas, incluso como iónicas, en diferentes materiales, principalmente polares como el agua. Hay otro, bueno, aquí está más, puse un camaroncito, quería poner un camarón, pero este es muy importante también, la quitina. Ustedes saben que los moluscos, los crustáceos, tienen un exoesqueleto que está compuesto de quitina. La quitina es un polisacárido, un ¿qué es? Aminoglucósido, ¿sí? Es un polisacárido, polisacárido acetilado, aminoacetilado. Entonces, ese polímero les da propiedades muy interesantes a los crustáceos. ¿Sí son crustáceos? Moluscos, crustáceos. Sí. Les da propiedades muy interesantes de, por ejemplo, ser sensibles a pequeñas variaciones eléctricas en su medio, la quitina. Como que tienen cierta conductividad eléctrica. Y hay otro que es un derivado semisintético o un derivado de la quitina, que es el quitosano. El quitosano es un biopolímero que se emplea muy, bueno, no exactamente, pero se emplea como ¿cómo se llama? Encapsular principios activos, bueno, para los que no son alérgicos a la quitina o a los camarones, se lo utilizan para encapsular principios activos y hacerlos que lo liberen en un cierto periodo. La quitina es insoluble en solventes, pero el quitosano es soluble a pHs ácidos, se disuelve y va liberando el principio activo. Y como es un polisacárido, no interviene en nada, no hace daño. Entonces, pues son muy importantes todos estos fundamentales. Pues las proteínas las tenemos altamente distribuidas por todo el cuerpo, realizando diferentes funciones, ¿no? Entonces, pues vean ustedes los biopolímeros. Hay más todavía, pero son los únicos que ahorita por el momento pues se me ocurrieron. Ahora, aquí viene la pregunta, bueno, ¿y los polímeros qué y qué o por qué, para qué? Vean ustedes, lo puse así porque lo que me interesa no es tanto la definición de los polímeros, sino lo que trato de hacerte ver o que visualices. Aquí te pido que tengas una mente abstracta y extraigas la idea del por qué está presente cierto grupo funcional en un polímero, ¿sí? Cierto grupo funcional en un polímero. Ajá. Entonces, para que reconozcas las propiedades que posiblemente pueda tener. Ahora, no nada más es tener estos grupos funcionales, sino que cómo están distribuidos en la molécula, en la macromolécula, ¿vale? Desafortunadamente en los polímeros no se puede tener una gran distribución, pero si se puede modificar algo en eso, modifica las propiedades físicas, químicas, mecánicas, térmicas, eléctricas de los materiales, de los plásticos, ¿sí? Estos forman pues, los plásticos que conocemos. Por ejemplo, este es ¿cómo se llama? El Kevlar, que es una poliamida. Vean ustedes
esta poliamida pues tiene grupos fenilo o anillos de benceno, un grupo carboxilo, o sea, un grupo amida, unidos directamente, ¿no? Alternados directamente. Y eso, estos grupos le ponen, o sea, grábatelo grábatelo en tu cabecita de celuloide, tu cabecita de teflón, mira aquí está el teflón, ahorita voy para allá. Grábatelo, los anillos aromáticos le dan rigidez a los polímeros, incluso a las moléculas orgánicas. Le dan mucha rigidez, le dan mucha estabilidad. Comúnmente, bueno, no es exactamente así de como los voy a mencionar, pero probablemente si tú tienes una estructura orgánica, un anillo, un fenilo, va a ser sólido. Y más si tienes un grupo amida va a ser sólido. Entonces, pero vean ustedes que cuando intercambiamos o alternamos todos estos en una molécula, en una estructura, pues vean las características que adquiere, ¿no? Es duro, es flexible, ligero, el Kevlar, me refiero al Kevlar, o sea, el nylon, para hacer los chalecos antibalas, por eso sus propiedades mecánicas son muy, muy beneficiosas. Entonces, he ahí por ese motivo. A diferencia de este nylon, estos son resistentes, son altamente duros, bueno, no duros, resistentes a impactos, a estiramientos. Y como están tensados, vean ustedes que la cadena está tensada, entonces tiene la posibilidad de disipar la energía que adquiera en un lado, la va disipando hacia los extremos de las fibras. Pero a diferencia de su nylon, de un nylon, se llama nylon 66, que es comúnmente utilizado para hacer cuerdas, por ejemplo para las cuerdas estas de los montañistas, los que hacen rapel y todas esas cosas, los que van de pesca. Ese es este nylon. Este nylon, bueno, pues es ligero, transparente, se puede estirar hasta cierto punto sin romperse, o sea, aguanta mucho, tiene un alto coeficiente de estiramiento, entonces, y es resistente, o sea, vas a necesitar mucha fuerza para poderlo romper. Entonces, por eso se utilizan en sedales de pesca o en redes de pesca. Vámonos para acá. Por ejemplo, este es el poliestireno. Del poliestireno, pues es como te comentaba, es el que se utiliza para hacer los vasos de unicel o es el unicel. Este polímero está muy, muy distribuido y es el que más nos está dando en la torre porque pues hay mucho vaso de unicel distribuido por todos lados, en las coladeras, en los tiraderos. Y bueno, sí se puede reciclar, pero el problema de reciclarlo es que no debe estar contaminado con algo, o sea, sucio. Si se pudiera lavar, el problema de lavarlo es que contaminas agua para limpiar y obtener, entonces no es viable, pero bueno. De este poliestireno se pueden tener, por ejemplo, no todas, la mayor parte de los fénilos de un solo lado, lo que le da unas propiedades un poco interesantes, o alternadas, eso se llama tacticidad. La tacticidad es hacia dónde están estas distribuidas. Si están alternadas así, es atáctico, ¿no es cierto? Isotáctico, ¿cómo le llaman? Táctico, isotáctico, atáctico, sí. Atáctico es que todas estas están distribuidas al azar, ¿sí? Uno para acá, dos para allá, tres para allá y así, al azar. Táctico es que isotáctico es que todas están bueno, la mayor parte está no se puede tener todas de un solo lado porque esta molécula tiende a rotar, ¿sí? Por este enlace sencillo. Pero el hecho de tenerlos la mayor parte de un solo lado le confiere ciertas propiedades. Puede ser rígido o duro, pero a veces si es duro puede ser quebradizo. Entonces ahí van de la mano esas propiedades. Por ejemplo, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos los policarbonatos. Los policarbonatos están compuestos de alcoholes, principalmente de alcoholes o dioles. Dioles, ¿no? Para comunidades repetitivas. Aquí está, pues ese es un diol de tipo fenólico. Y pues es el policarbonato. Este es el material que se utiliza para fabricar lentes o anteojos con ciertas características. Incluso, bueno, pues se le mete los colorantes y pues es un plástico es duro. También se emplea en la fabricación de mamilas para los bebés,
porque tiene una gran estabilidad. El de policarbonato tiene una gran estabilidad térmica, mecánica y química. Entonces, o sea, difícilmente principalmente los ácidos van a atacar este material, no le van a hacer nada. El sol tampoco la luz ultravioleta tampoco les va a hacer nada. Es claro que sí, no son infalibles, pero no son, a diferencia de otros materiales, son más estables. Existe una controversia de estos materiales, tengan mucho cuidado, ojo, de estos materiales del policarbonato que principalmente las mamilas, no se sabe el efecto, las mamilas y garrafones de agua, tu garrafón ese azul o el rosita o color melón, no sé qué color sea, el melón, son de policarbonato. Entonces, teóricamente ahí están liberando los fenoles, o sea, si se llegan a descomponer cuando pierde la estabilidad química, se va a descomponer en fenoles y pues el ácido fórmico, ¿no? Ácido fórmico, formaldehído, etcétera, empiezan a formar diferentes cosas. Entonces, he ahí la controversia porque los fenoles aromáticos son altamente tóxicos. El formaldehído, el ácido fórmico es tóxico. Entonces, pues está la controversia. Pero pues ahorita no hay estudios, no hay tantos estudios para decir que pues sí, verdaderamente no sea tóxico. Pero pues ni modo. Por ejemplo, hay otro, por ejemplo, en tu sartencito de la cocina, en tu refractario, bueno, no el refractario, pero los sartenes, cazuelas que están recubiertos de un material que es que no se le adhiere nada, pues es el teflón. El teflón, vean ustedes, este es el teflón y este es, por ejemplo, esta es una molécula de polietileno, puro carbono. Y, por ejemplo, este es polipropileno y también es de carbono. Si se dan cuenta, aquí la cadena central es puro carbono, pero los grupos laterales o los átomos están sustituidos. Aquí, por ejemplo, son hidrógenos, aquí algunos son hidrógenos y otros metilos, pero aquí están unidos a flúor, ¿sí? A flúor. Este intercambio de los hidrógenos por flúor es lo que le da la repulsión. O sea, se dan cuenta, por ejemplo, el flúor, el átomo de flúor es muy electronegativo. Es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. Y además tiene densidad electrónica, pues ya tiene completa su última capa de electrones, entonces tiene mucha densidad electrónica. Y lo que hace es lo que influencia esa densidad electrónica es que va a repeler, o sea, se va a no polarizar, pero como hay mucha densidad electrónica, o sea, electrones, si tú le acercas algo con electrones, por ejemplo, como el agua, la va a repeler. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, bueno, el aceite tiene una parte polar y una parte no polar, entonces también la va a repeler. Pues se le va a resbalar la mayor parte de las cosas. Todo lo que tenga exceso de electrones, como por ejemplo las proteínas, pues no se van a adherir porque tienen grupos anillos aromáticos, histidinas, nitrógeno, azufre, etcétera. Entonces no se le van a adherir. Entonces es la ventaja de ese intercambio, Hay otro material, no es PVC. Aquí me faltó el PVC. El PVC nada más es con un solo cloro, es policloruro de polivinilo. No es cierto, sí, polivinilo. Ajá, policloruro de vinilo. Entonces tiene un cloro, pero hay otro material que tiene dos o más. No es así riguroso, aquí se muestra como ejemplo, pero no es tan riguroso, pero tiene dos o más cloros, y este es el policloruro de vinilideno. Este policloruro de vinilideno es el que se emplea para almacenar la sangre, por ejemplo, los paquetes de sangre, de plasma, plaquetas y los sueros, principalmente. Y las mangueras esas que utilizan para ponerte los sueros son de policloruro de vinilideno. Tienen algo similar una propiedad similar a la del teflón, pero este es empleado porque el teflón teóricamente con el tiempo pierde la estabilidad y va creando ¿cómo se llama?
polifluoro, ¿cómo se llaman estos? Cadenas, se va rompiendo y forma cadenas cortas de polifluoruros. No sé cómo se llama. Poli, sí, polifluoruros. Moléculas pequeñas orgánicas que son tóxicas. Entonces, eso es cuando se desestabiliza o pierde su estabilidad química, química el teflón. Pero este es el policloruro de vinilideno, que también se emplea en algunas pinturas. No sé si te has dado cuenta que cuando vas principalmente en el Mexibus, hay una pintura que tienen los tubos, que es como amarilla. Pellízcala, pellízcala con la uña, con algo un poquito, pues con algo metálico, se le queda marcado y después se le borra esa marca. Y difícilmente se le pegan, se le adhieren otras pinturas. Entonces este material se emplea también en algunas pinturas repelentes de grafitis y todas esas cosas. Veamos, son generalidades. Que se llama el ABS, es un polímero de acrilonitrilo butadieno estireno. Este es forma un polímero similar al látex, ¿sí? Al isopreno. Pero al tener unidades de estireno y acrilonitrilo, tiene una mejor resistencia mecánica y estabilidad química. Ajá. Una mejor estabilidad química a diferencia del látex natural. Entonces, entonces esa es la ventaja. Incluso mezclado con materiales inorgánicos, forman lo que son bueno, se pueden emplear en diferentes aplicaciones, ¿sí? Tienen tienen elasticidad, el látex se estira. Entonces pues aquí están los guantes, bueno, ya se los pasé, pero ahí están como los guantes de ABS de nitrilo. Le llaman guantes de nitrilo porque hay unos que nada más son de nitrilo butadieno, el estireno no, pero bueno, ahí ya cambian las propiedades. Y hay otro, por ejemplo, este es el Nafión. Este es el que más me interesó. Ahorita les cuento la historia del Nafión. Bueno, no es una historia, pero lo que yo en contacto tuve con el Nafión. El Nafión es un polímero fluorado, un polifluorado, que tiene unidades de sulfonilo, grupos funcionales sulfonilo. Entonces, este material se emplea, es un material de ingeniería o específico porque se utiliza para adaptar darles, por ejemplo, si tu agua es muy, no, bueno, no tanto, se utiliza en resinas de intercambio iónico, intercambio protónico, etcétera, etcétera. Y la ventaja que tiene que tiene el grupo sulfonilo es que, bueno, puede reaccionar o formar un ion, una sal con alguna otra parte, un nitrógeno, un catión, un anión, puede formar ahí un complejo. Y bueno, la ventaja de tener el flúor ahí es que pues tiene una gran estabilidad física, química, térmica, que bueno, te va a durar bastante. Pero pues este es un material que tiene aplicaciones específicas. Y bueno, pues acá tenemos, más adelante voy a decir qué onda con acá tenemos los poliuretanos. Si te das cuenta, los poliuretanos también usamos alcoholes y aminas, ¿sí? O alcoholes y aminas. Tenemos la presencia del grupo uretano. Aquí está el uretano, ¿sí? El grupo uretano. O ureído, más bien este es el ureído y el uretano sería esta parte del grupo uretano, ¿sí? Entonces este es el grupo ureído o la urea. Entonces este se emplea para hacer espumas flexibles, espumas rígidas, aislamientos, todas esas espumas de color amarillas o cafés que ves en los asientos, en los colchones, espumas en las esponjas, más bien esponjas. Esponjas son cuando son flexibles. Yo recuerdo que en el laboratorio de química de polímeros hicimos un poliuretano, una espuma
flexible y nos quedó bien bonita. La rígida es la que se emplea, no sé si han visto que se emplea mucho en Estados Unidos en el aislamiento de casas. Ya ven que van las paredes de madera, quedan huecos. Sobre de esos huecos mezclan en el momento, mezclan los dos monómeros. Son dos monómeros. O sea, el alcohol y son isocianatos, isocianos. Entonces, al mezclarlos con el alcohol forman el uretano, ¿sí? Entonces, dependiendo del monómero, pues va a ser la característica que tengas. Si tu monómero tiene unidades de fenilo, va a ser rígido, es lo que les decía, va a ser rígido. Y si tiene puras unidades de carbono lineal, va a ser flexible. Entonces, controlando la cantidad de estos, pongan atención, controlando la cantidad de los grupos funcionales o los grupos presentes, pueden ustedes modificar las propiedades químicas y mecánicas de un material. Entonces, puedes ir desde una esponja flexible hasta una esponja rígida, que la puedes utilizar en aislamiento, ¿sí? Incluso para otras cosas, ¿no? Entonces, y bueno, pues el polipropileno, que pues es el que se utiliza en las bolsas, el polietileno y el polipropileno, pero principalmente el polipropileno, tiene una característica que, bueno, es resistente al estiramiento. O sea, necesitas bastante fuerza para romperlo. Y si lo flexionas, se va haciendo más duro. O sea, tú tratas de romperlo como un alambre, tú lo flexionas y llega el momento en el que se rompe, se truena solito, ¿sí? Porque no tiene tanta flexibilidad. Sí, el polipropileno es altamente flexible, por eso se utiliza en las bolsas de supermercado. Es una película muy, muy delgada, porque entre más se flexione, más duro se pone. Ahora sí que salió ahí como... luego les digo ese chiste. Entre más lo flexiones, más duro se pone, más rígido, más difícil de cortarlo. Claro, en películas delgadas pues no es tan evidente, pero por ejemplo en los toppers, en los recipientes de polipropileno, hay unos que tienen una tapa y unas alitas que son las que enganchan con la tapa y se cierran, hasta incluso tienen un cierre hermético esos recipientes. Y entonces, pues esa es la propiedad del polipropileno. El polietileno también, pero ahí modificando más su peso molecular, pues ya modifica las propiedades mecánicas. Y bueno, esto es en cuanto a las propiedades de algunos de los materiales sintéticos que bueno, pues encontramos comúnmente. Ahora, ¿por qué me llamó mucho la atención los polímeros? No tanto estos polímeros, bueno, los polímeros anteriores, sino que estos que son polímeros especiales. Son diseñados específicamente para tener una propiedad específica. Por ejemplo, esta es la polianilina. La polianilina, bueno, fue descubierta hace mucho tiempo y vieron que de cierta forma la anilina se polimerizaba, formaba incluso con la luz ultravioleta, forma pequeños, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? Cristales, por eso la anilina pura es un líquido transparente, claro, transparente. Cuando se va poniendo amarillo o café marrón, o sí, café intenso, es porque ya está polimerizada, pero eso es por el efecto, o sea, puede ser una polimerización química o fotoquímica. Entonces, pero al descubrir este material, vieron que conducía a la electricidad. Entonces, pues, vieron que se podían preparar diferentes dispositivos electrónicos con esa capacidad, porque al no ser un metal, pues su conductividad variaba, era diferente, pero tenía la ventaja de conducir hasta cierto grado la electricidad, no tanto el calor, pero la electricidad, que a nosotros nos interesa un cierto tipo de conductividad o una resistencia eléctrica para diseñar un dispositivo electrónico o un chip, ¿sí? Principalmente ahí es donde se utilizan esos chips, digo estos materiales que son conductores o semiconductores. Claro, también hay semiconductores inorgánicos que son los más utilizados
Estos no tanto porque no soportan altas temperaturas. Esa es su principal desventaja, que no soportan altas temperaturas. Por ejemplo, altas temperaturas comparados con materiales cerámicos, por ejemplo. Cerámicos los puedes tú calentar hasta 1000 grados y no les pasa nada. Claro, se modifica sus propiedades electrónicas, pero o eléctricas, pero no se van a destruir. Estos sí se andan quemando, pues yo creo que arriba de los 400 grados ya se andan quemando, ¿no? Entonces, pues principalmente no se utilizan de esta manera. Ahora, hay otros polímeros, por ejemplo, los polibenzoxazoles y poliimidas. Estos polímeros también tienen la capacidad de conducir la electricidad dependiendo de cómo estén alternados estos grupos. Si están alternados, ¿cómo se dice? Alternados deslocalizados, o sea, en un enlace covalente, pero con un carbono pi, o que tengas un orbital p unido a otro carbono con un orbital p, ¿sí? Esa es la deslocalización. Más adelante les voy a hablar de aromaticidad y todas esas cosas, y o conjugación, para que vean ese efecto. Entonces, ese efecto aquí, por ejemplo, está altamente conjugado. Por ejemplo, aquí hay un orbital p lleno del nitrógeno. Aquí hay un orbital p del carbono, otro orbital p. Entonces están alternados. Por eso es que pueden conducir la electricidad. Porque si entra un electrón por aquí, bueno, empieza a deslocalizar los electrones o los enlaces y se hace la transferencia de los electrones. Claro, no es lo mismo que un metal como el cobre, el oro, la plata, que pues tienen una alta conductividad eléctrica, ¿sí? Pero eso es por los orbitales atómicos, el enlace metálico. Aquí es diferente. Entonces, pero pues bueno, el tiempo de respuesta en lo que llega el impulso eléctrico de este lado hasta este lado, pues también es importante, ¿sí? Es importante. Entonces, pues les decía, además de tener ciertos grupos, por ejemplo, el nitrógeno, estos grupos, por ejemplo, los polibenzoxazoles, tienen una propiedad de, si hacen fibras con estos compuestos, o sea, en una fibra que incluyan estos oxazoles o benzoxazoles, lo que les confiere es estabilidad química, incluso química, dureza, ¿qué más? No tanto ópticas, pero y son retardantes a la llama, o sea que no se queman inmediatamente como el papel, la celulosa, o el polipropileno, el polietileno o el poliestireno, no se queman inmediatamente. Son autoextinguibles, o sea, no se queman. Incluso las poliamidas. Ahora, estos dos materiales tienen la ventaja de disociar ciertos átomos diatómicos. Principalmente el que de más interés es el hidrógeno. ¿A qué me refiero? Que pueden hacerse membranas de estos polímeros, membranas de estos polímeros, y y al meterles, hacer pasar un flujo de hidrógeno y oxígeno a través de ellos, se disocia, ¿sí? Entonces la reacción de esto hace que se forme agua y corriente eléctrica. Entonces, esa es la parte importante, interesante de lo que me interesan los polímeros, porque yo trabajaba con un material, yo trabajaba con este material, tratábamos de variar, se llaman membranas de conducción protónica. Este es el efecto de que tú inyectas un flujo de hidrógeno, oxígeno, y a través de unos electrodos capta el electrón que se va separando, forma agua, se separa un electrón y lo capta en forma de corriente eléctrica. Pero nosotros intentábamos sintetizar polibenzoxazoles para intercambiar, ver ese efecto, tratar de darle a la membrana ¿cómo se llama? A la membrana estabilidad química, estabilidad mecánica, y darle conductividad para que, o sea, los enlaces alternados
conjugados alternados para que condujera la electricidad y obtener un mayor beneficio en corriente eléctrica o en voltaje, ¿sí? Cada membrana, bueno, yo trabajaba con membranas, por eso les mencionaba el nafión. Bueno, no lo puse aquí, pero el nafión hay membranas de nafión que se utilizan para conducción protónica y son las más eficientes hasta el momento. Bueno, unas de las más eficientes. Hay unas de polímero de fósforo que también son eficientes. Y el principal uso de estas membranas de conducción protónica era darles el uso como pilas, como baterías, como en generadores de electricidad. El problema viene que, bueno, el que se empleaba comúnmente era el nafión. Bueno, había pruebas con el nafión, pero el nafión es caro y bueno, puede ser hasta ahorita es el más eficiente en este procedimiento. Bueno, en aquella época, yo estoy hablando del año bueno, cuando yo los conocí, no podíamos comprarlas de nafión porque pues, eran caras. Entonces, las que podíamos hacer eran intentar hacerlas de polibenzoxazoles o de polimida, que tenían el mismo efecto, solo que eran menos eficientes. Pero había otra con las que ya estábamos trabajando, que eran las membranas de quitosano. Las membranas de quitosano, esas hacíamos una solución, incluso eran fáciles, hacer una solución de quitosano, y agregarle un agente dopante. Le agregábamos diferentes materiales, sales orgánicas, sales inorgánicas, etcétera, y hacíamos agentes dopantes. Entonces tenían el mismo efecto, solo que el problema de las membranas de quitosano era que no eran estables a la temperatura, no tenían estabilidad térmica, pues el quitosano es un polisacárido, no soporta alta temperatura, arriba de 100 grados se empieza a quemarse, se empieza a degradar. Entonces y tampoco no era tan eficiente comparado con el nafión. Entonces cada membrana la probábamos en una celda. Bueno, la probaba un amigo, un compañero de ahí del laboratorio. La probaba y producía .3 voltios, creo, o 300 milivoltios. O sea, era capaz de mover un pequeño motorcito nada más. Una membrana creo que era de 5x5, de 4x4, 2x2. Probaban diferentes tamaños y diferentes espesores. Entonces había que diseñar diferentes espesores, diferentes tamaños, agregar diferentes materiales dopantes o diferentes cargas para incluso darle permeabilidad a los gases, porque el hidrógeno y el oxígeno se hacían pasar en forma de gas. Entonces, pues ahí había diferentes variables que teníamos que mover para producir la corriente eléctrica y hacerla más eficiente. Y bueno, pues aquí el problema que teníamos que era la estabilidad térmica. Química, pues solamente, pues sí, no hay problema, pero si se mantenían las condiciones neutras, o sea, de pH neutro, no había tanto problema, aguantaban. Pero, pues bueno, ahí surgió todo este interés en el quitosano. Pues les digo que es un sacárido, un polisacárido, aminoacetilado. Más bien el quitosano tiene una fracción amino desacetilada, que es lo que le da le confiere la propiedad de solubilizarse ya en diversos solventes, principalmente ácidos. Entonces, pues estábamos estudiando esa parte y bueno, era lo que me interesaba, ¿no? Bueno, de ahí me surgió el interés de diseñar polímeros con propiedades que pudieran conducir la electricidad, que fueran estables químicamente, duros, resistentes. O sea, con esto pues es casi como diseñar un fármaco. O sea, ves cómo le afectan, aquí viene lo importante, cómo le afectan los anillos aromáticos, los tipos de átomos, la hiperconjugación que tienen en sus propiedades, en general en sus propiedades. Entonces eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención, por eso yo quería hacer polímeros de este tipo. Por ejemplo, ya recientemente pues salió el nafión. El nafión, ustedes saben que es un polímero de puro carbono y y tiene propiedades infinitas y propiedades específicas y aplicaciones infinitas. En transistores, en pilas, incluso en fármacos también.
en la liberación de fármacos. Creo, hace tiempo estaba viendo el doctor que les recomendé de YouTube. Estaba hablando porque cuando te vacunabas se te pegaba la cuchara o las monedas. Ay, fíjense, yo sí vi ese efecto. Mi sobrina se puso creo que es la Cancino, la vacuna, la Cancino, la de COVID, y sí le pasó eso. Incluso bueno, su papá me enseñó las fotos de que se le pegó el tenedor. Y bueno, el doctor del YouTube argumentaba que era porque posiblemente la vacuna tenía grafeno, pero bueno, decía que el grafeno, o sea, yo no tengo mucho conocimiento del grafeno. Este es un nuevo material para mí, incluso para muchos investigadores es un nuevo material. Este el grafeno decía el doctor que posiblemente la vacuna tenía una cierta cantidad de grafeno, pero no podía ser porque el grafeno, aunque sea en baja concentración, tiene un color café a negro. Entonces, y la vacuna, ustedes ven que todas las vacunas son claras, transparentes, no tienen color. Entonces, no puede ser que sea grafeno, pero ese es un argumento que decían algunos que te puede posiblemente. Entonces, pues eso es lo interesante de los grupos funcionales. Vean ustedes, aquí es puro carbono, pero está alternado. O sea, hay puros dobles enlaces y están alternados. Están, hiperconjugados. O sea, hay mucha conjugación entre los dobles enlaces. Entonces, eso es lo que le da otras propiedades. Ajá. Incluso estas poliamidas se utilizan en metales, como matrices, para hacer los metales, para cuidarlos del óxido o del ataque del oxígeno, principalmente en materiales como el acero o el fierro, recubiertos con una película de estos materiales, porque se adhieren fuertemente. Al tener grupos nitrógenos se adhieren fuertemente se quelatan con el metal, con el fierro, forman un quelato y pues a la vez forman una capa. Esa capa es impermeable al oxígeno y a la humedad principalmente, y evita que se oxiden esos materiales. Entonces eso también es muy importante porque, por ejemplo, en plataformas donde tenemos fierro, acero expuesto a la acción del agua marina, del agua salada del mar, pues se van oxidando. Entonces, crear un material o un polímero que pudiera fijarse en un metal le conferiría una estabilidad química y evitaría que se oxide. Entonces, bueno, pues aquí hay otros ejemplos de materiales conductores de otros materiales que son conductores. Por ejemplo, este es el poliacetileno que también es conductor. El politiofeno también, polipirrol también son materiales que son conductores. Y bueno, por el tipo de estructura que tienen, pues se emplean en diferentes aplicaciones. Hay uno que tú te pones en el cabello y te ayuda a fijar bien tu peinado, como como el peinado del copetón. No digo el nombre, no me vayan a hacer algo, vayan a tumbar el canal. Te ayuda a hacer tu peinado copetón. Este es el ácido, el poliacrílico o poliacrilato. Este tiene la capacidad, vean ustedes, tiene muchos ácidos carboxílicos, y al ser neutralizados estos por ejemplo, con trietilamina, tiene la capacidad de absorber agua en su matriz, y formar geles. Sí, o sea, tienen una propiedad muy peculiar de que absorbe agua. No sé si ustedes conozcan el carbopol. Carbopol es un polímero de ácido acrílico que tiene la capacidad de formar geles. Entonces, por ejemplo, los geles para las bolitas esas de gel que las pones en agua, son unas bolitas pequeñitas de plástico, las pones en agua y se hinchan, son como con unas canicas de agua, de agua suave, porque absorben el agua. O por ejemplo, que les ponen a los ¿cómo se llaman? A las macetas, para que conserven, a las flores, para que las flores conserven un poco más el agua. Donde más, y pues hacer tu gel para que te peines, ¿no? Y el carbopol para, por ejemplo, el gel antibacterial,
que utilizas es de ácido acrílico. Hay otro, por ejemplo, el poliacrilato, el metilmetacrilato o el cianoacrilato, que es la cola que está bien lurias. Ajá, el pegamento que está bien lurias, o sea, la cola que está bien lurias. No digo la marca porque pues digo el nombre y se ve la marca, ¿no? Pero es el que pega bastante y aguas con los dedos. Entonces, o poliacrilonitrilo también, acrilato también. Bueno, ese es a grandes rasgos las propiedades que yo les miren, aquí están, miren, los polímeros especiales, el nafión, el polibenzoxazoles polimidas, y este es el quitosano. Aquí está el quitosano, perdón, se me iba a salir una peladez, déjenme, ¿dónde está? Creo que, a ver, híjole, sí, me pasé, le di mucho moche. Ahí está. Ahí está. Es la quitina parcialmente desacetilada, tiene un grado de desacetilación, y esa acetilación por los grupos amino le permite ser soluble en ciertos materiales y ciertos disolventes para formar películas. Igual puede ser soluble, incluso variando los tipos o el origen o los tipos de grupos funcionales, tú le puedes dar solubilidad, ya sea solubilidad en disolventes orgánicos, en solventes orgánicos polares, no polares, en agua, que nosotros utilizamos mucho el agua para procesos, es muy importante porque no contamina, al contrario, contaminamos el agua, pero no utilizamos solventes que son tóxicos. Entonces, incluso aquí, pues, si por ejemplo, si tienen ustedes grupos éter en su molécula, es seguro que el grupo éter, ese compuesto, va a ser soluble en cloroformo, y tal vez diclorometano, ¿sí? Eso sí, ahí sí, si tienes grupos éteres, va a ser soluble en cloroformo. Entonces, estos no tanto porque tienen más polaridad por los grupos, influencian más los OH, aunque digas, pues aquí hay un éter. Sí, pero este enlace se llama, ¿cómo se llama? Enlace, ¿cómo se llama? Que es azúcar. Híjole, se me fue en la onda. Se los debo. ¿Es el enlace glucosídico? Creo que sí es el glucosídico. Algo así. Entonces les decía que pueden darle solubilidad. Incluso, bueno, aquí usábamos soluciones acuosas. Aquí también se puede utilizar, bueno, no tanto acuosas, pero sí solventes orgánicos. No sé si dimetilformamida, dimetilsulfóxido, pero son solventes altamente, ¿cómo se dice? Contaminantes, tóxicos. Entonces, ahí ustedes la importancia de manipular los grupos funcionales, la conjugación de los enlaces o dobles enlaces, la alternancia, o sea, la alternancia de los enlaces, cómo están, y bueno, si están distribuidos de cierta forma, ¿sí? Entonces, ustedes pueden jugar con las propiedades de la molécula o del polímero, del material, jugando o modificando los grupos funcionales, intercambiando. Incluso aquí, ¿qué otro podría ser? El carbono, incluso no metales o metaloides, que bueno, esa ya es otra cuestión, ¿no? Para los semiconductores. Entonces, esta es ya les había hecho del nafión, las polimidazoles, poliimidas y polibenzoxazoles, y el quitosano. Entonces, principalmente su uso era para diseñar pilas o dispositivos que tuvieran, mediante la alimentación de ciertos gases, por ejemplo el hidrógeno no está en la atmósfera, no hay tanto en la atmósfera, pero oxígeno sí. Entonces hacerle pasar una corriente de hidrógeno, incluso a lo mejor la idea era disociar el agua con ¿cómo se llama? Es que aquí viene una parte contraproducente, que la idea era, por medio de una celda fotovoltaica, darle corriente a una celda de platino para disociar el agua y estos gases, o sea, disociar el agua en hidrógeno y oxígeno, y estos gases
Estos gases a su vez alimentar a la celda de la membrana y producir corriente eléctrica, o sea, una corriente eléctrica estable. Claro, aquí la desventaja era la celda fotovoltaica. El chiste es obtener los gases y directamente inyectarlos en la celda con las membranas y producir la corriente eléctrica. Pero pues el problema de las membranas es que no se produce un voltaje suficiente como para levantar por ejemplo, un Walkman. Sí había aplicaciones ya con Walkman, con esos MP3, los reproductores MP3 portátiles que no requieren de tanta corriente, tanta voltaje. Entonces, pues ese era el principal interés. Otra aplicación que tienen los polímeros, y por ejemplo este es un poliéster sulfonado. Un poliéster sulfonado como incluso se puede hacer a partir de del unicel, se puede sulfonar. Y este polímero funciona como resina de intercambio iónico. Este es muy importante porque antes, para adaptar aguas de ríos, aguas de lagos, aguas del subsuelo, ya saben que estos tipos de aguas son ricas en minerales, en sales minerales, incluso la dureza es bastante. O sea, tienen sodio, principalmente iones sodio, potasio, calcio y magnesio. Magnesio principalmente, como silicatos, sulfatos, fosfatos, principalmente silicatos, carbonatos, son lo que le dan la dureza al agua. Entonces ustedes no pueden emplear una agua que provenga de un río, que provenga de un manantial así directamente. Tienen que ver si es básica, principalmente qué pH tiene, si es básico, si es muy dura, o sea, si hay mucho calcio o magnesio en el agua. ¿Por qué se tiene que hacer eso? Porque si tú la metes directamente a un proceso químico, y como entra por tuberías, entra por las bombas, con el tiempo se van formando gruesas capas de estas sales y obstruyen las tuberías y en ocasiones llegan a romperlas. Como por la fuerza de la bomba, del bombeo, se van estirando las tuberías y llega el momento que se rompen. Y si esa tubería está enfriando algún proceso químico que requiere un flujo continuo de un refrigerante, que comúnmente es el agua porque es barato, pues se vaya. Y si digamos que es un reactor, es sensible al agua, pues si se mezcla tu agua con algún reactivo, puede ocasionar algún accidente químico. Como hace tiempo hubo un accidente químico de la Union Carbide. Es una empresa que utilizaba fosgeno en un proceso. Entonces tuvo una fuga en una de las tuberías y se mezcló con el agua. Entonces hubo una reacción muy fuerte. No me acuerdo si fue con agua o la reacción se salió de control por no tener una refrigeración adecuada. Se salió de control y eso explotó, regando el fosgeno por todos lados. Entonces el fosgeno es una molécula como la del ácido carbónico, pero en vez de los OHs, tiene dos átomos de cloro. Entonces al mezclarse con el agua, sí forma el ácido carbónico y ácido carbónico que se descompone en agua y CO2 y ácido clorhídrico. Entonces imagínense, si respiras el fosgeno ya te dio cáncer en los pulmones. Entonces para eso se emplean estas resinas de intercambio, se llaman resinas de intercambio iónico, que pueden neutralizar aguas que son básicas, que tengan carbonatos o incluso hidróxidos, carbonatos, o si aquí es retirar principalmente esos iones, ¿no? Esos iones te adecuan el pH o remueven la dureza del agua, retiran los iones calcio, los iones magnesio, que son los causantes de que se formen esas. No sé si tengan ustedes en su casa y en alguna ocasión ha habido una temporada que tenemos que bañarnos a mentadas, con cubeta de agua y su jicarazo. Si donde calientas tú el agua, con el tiempo se le va haciendo una gruesa capa de sales blanca.
Esos son silicatos de calcio y de carbono. Entonces, si tú esa agua la metes en un proceso, pues tapas las tuberías, ¿no? Incluso si tú te llegas a tomar esa agua, pues te tapan las venas, los riñones, te tapan principalmente, ¿no? Vas a tener problemas de piedras. Por eso no es recomendable tomar el agua de la llave, además de que tiene microorganismos. No es recomendable tomar el agua ni siquiera hirviéndola. Mejor cómprate pues un suerito o prepárate un agua de garrafón y es más saludable, ¿sí? Porque estos te ocasionan piedras. Entonces esta resina te quita esos iones y la ventaja de ser un plástico es que se puede separar muy fácilmente y se puede volver a recuperar. Anteriormente para adecuar las aguas se utilizaban sales de amonio, sales de ácido sulfúrico para neutralizar el agua, para controlar el pH. Pero pues imagínense, se producen, si utilizas ácido sulfúrico, al neutralizarlo, sí lo separas, pero el problema es que el sulfato queda disuelto en el agua, entonces tienes que hacer otro proceso, una filtración, ultrafiltración, para remover esas sales, ¿no? O evaporación, pero pues ya te salió más caro. Entonces la ventaja de estas es que se pueden quitar por filtración, porque son bolitas de cierto tamaño que se la avientan en el agua y en un lapso de tiempo ya te la neutralizaron o te quitaron las sales. Lo cuelas, es una filtración simple, lo filtras y ya tu agua te quedó lista. Y ya tu resina la mandas a reactivar con ácido o con un quelante, con el quelatante, comúnmente es el EDTA, para quitarle los iones calcio o fierro, hasta fierro, cualquier iones metálicos. Entonces pues ya la recuperas y la vuelves a recircular. Entonces pues imagínense qué costo tan, o sea, disminuyes el costo de operación y optimizas el proceso. Pues sí. Bueno, pues ¿por qué les mostré todo esto? Pues aquí me di cuenta que los grupos funcionales influencian de manera drástica, aquí lo puse, de manera drástica, las propiedades, vamos a decirle las propiedades de los compuestos orgánicos, ¿sí? Como por ejemplo aquí, los grupos funcionales modifican las propiedades de las moléculas, o sea, están directamente ligados a las propiedades de las moléculas, si es polar, si va a ser soluble en solvente orgánico, si va a ser soluble en agua, que a nosotros nos interesan esas dos partes, ¿sale? Porque nos ayudan a la afinidad. Por eso es que cuando llegué a la escuela de medicina y vi que también utilizaban los grupos funcionales, mi objetivo era hacer monómeros con diversos grupos funcionales, ¿sí? O sea, meter y luego hacer polímeros con esos compuestos. Pero vi el otro lado de la molécula que se podía utilizar en el diseño de fármacos. Ahí está mi sentir. Entonces, si tú entiendes la influencia de un tipo de átomo o de un tipo de grupo funcional, que lo tengas en una estructura orgánica o una molécula orgánica, vas a entender las propiedades, o vas a no entender, bueno, sí entender, pero no es exacto decir qué propiedades va a tener, ¿no? Pero más o menos puedes decir si va a ser polar, si va a ser no polar, si va a estar polarizada en algún lado. Estoy preparando otra presentación de esa, la influencia de los grupos funcionales. A esa voy, por eso hice esta primera, voy a esa. Déjenme acabar esta. Si tú entiendes la influencia que provocan los grupos funcionales en una estructura orgánica, ya no sea tanto de polímeros, pero por ejemplo en un fármaco, que es donde yo lo canalicé, lo analicé, lo quise aplicar, porque ya de polímeros sí hay, pero pues yo creo que para mí lo que más me gustó, ya me llamó más la atención, es que, puedes generar un mejor bien diseñando fármacos que diseñando polímeros. También polímeros, pero por ejemplo en este caso era más fácil, más sencillo generar moléculas un poco no tan complicadas en el laboratorio en ese entonces, que generar los monómeros que yo proponía o que yo quisiera proponer.
porque requería métodos, incluso catalizadores más específicos, entonces me era más difícil. He ahí la cuestión también por la cual me decidí por el diseño de fármacos o bioinformática. Bueno, principalmente diseño de fármacos y después la bioinformática, porque van de la mano, ¿no? Entonces, ese fue mi objetivo, mi chiste. Ahora dice, por ejemplo, grupos polares o no polares determinan la solubilidad del compuesto, ¿sí? O sea, si tienes muchos grupos polares, teóricamente va a ser soluble en solventes polares. Y nosotros lo que buscamos es que sea soluble en agua. Si tienes ácidos carboxílicos, lo mandas a carboxilato, lo neutralizas y ya soluble en agua. Si tienes grupos aminos, lo mandas a sal de sulfonato, fosfato, carbonato o hidrocloruro, hidrobromuro, que son los principalmente que se utilizan en la industria farmacéutica, se vuelven solubles en agua y adquieren propiedades cristalinas para meterlas en una matriz, en una pastilla, ¿sí? Y bueno, pues los grupos funcionales modifican las propiedades como bueno, en este caso en los polímeros la conductividad eléctrica, solubilidad en agua, solventes orgánicos, etcétera, dureza, o sea, si son duros, rígidos, duros, flexibles, etcétera, ¿sí? La TAG, la TAG, la TG, la TG es la temperatura de transición vítrea, o sea, la temperatura a la que el polímero se hace viscoso, ¿sí? Se hace viscoso. Entonces, sí, se hace líquido. Entonces, cada material tiene una TG diferente. Y eso es importante porque esa temperatura de transición vítrea es importante porque los polímeros en estado fundido son bombeados a través de tuberías. Entonces, si hay un lugar en donde baja la temperatura, pues se va a hacer un taponamiento. Y si hay un lugar donde está muy arriba la temperatura, va a haber degradación. Entonces es muy importante conocer esa temperatura para mantener la estabilidad. Elasticidad, por ejemplo, en los nylons, es muy importante la elasticidad. Propiedades ópticas como el policarbonato. Les decía que el policarbonato es más transparente que el vidrio, o sea, deja pasar mejor la luz que el vidrio. Y ustedes recordarán que antes los anteojos eran hechos de vidrio, todo era de vidrio. Pero por ejemplo, ya cuando uno está muy ceguetas, ya le ponen a uno fondos de botella de Coca-Cola para que uno pueda ver. Bueno, también les dan estabilidad química, o sea, pueden soportar álcalis, ácidos fuertes. De los débiles, si aguantan los ácidos y bases fuertes, pues los débiles no les hace nada. Entonces, estabilidad térmica, aquí va así, térmica y mecánica. Entonces, pues esas son las principales características, principales características y las propiedades en las que yo me fijé, cómo influenciaban los grupos funcionales a los polímeros, y eso lo trasladé al diseño de fármacos. Entonces, pues ese era el chiste, de generar ahora generamos nuevas moléculas para utilizarlas como fármacos, ¿okay? Agregándoles diferentes grupos funcionales y además modificando la estructura. Bueno, déjenme cerrar esta ya la terminé. Vamos aquí, esta es la que estoy preparando. Cómo influencian los grupos funcionales, pero ya directamente en el diseño de fármacos. Hay que comprender a los átomos, hay que comprender a las moléculas, entenderlas. Entonces, déjenme ver dónde. Aquí. Bueno, ahí se ve otra. Aquí. Creo que esta es la molécula del Celecoxib. Sí, es la molécula del Celecoxib. Los coxib son compuestos orgánicos que tienen propiedades farmacológicas como analgésicas. Tienen actividad biológica como analgésicos. Entonces, y además son selectivos, ¿sí? O sea, no nada más es de ser analgésico antiinflamatorio, sino que es específico a una isoforma. Las que actúan en el dolor y la inflamación son principalmente la ciclooxigenasa 1 y la 2,
Entonces este es selectivo a ciclooxigenasa 2, que es la principal causante del efecto inflamatorio y el dolor. Hay otras, bueno, hay otro, el mecanismo es muy amplio, pero principalmente este es el objetivo, inhibir a la ciclooxigenasa 2, por ejemplo, la aspirina, el paracetamol, no, el paracetamol no, por ejemplo, el ibuprofeno, la aspirina inhiben tanto a la 1 como a la 2. El problema de inhibir a la ciclooxigenasa 1 es que vas a causar un daño en la mucosa del estómago. Entonces, la ciclooxigenasa 2 está más expresada, o bueno, se ve que está más expresada en los procesos inflamatorios, y la ciclooxigenasa 1 en el revestimiento de la mucosa gástrica, y creo que también en el corazón o el de las venas, no recuerdo muy bien dónde está. Por eso es muy interesante conocer estas propiedades. ¿Y qué es lo que le confiere esa propiedad de ser selectivo? Yo veo principalmente dos, yo me di cuenta principalmente dos. El tipo de átomos que están presentes o grupos funcionales que están presentes, y la distribución de la molécula, la distribución de estos grupos funcionales. Eso es lo que le confiere, lo que nosotros llamamos modificar la actividad o la afinidad. Entonces, en isoformas son pequeños los cambios que hay en las isoformas de las enzimas, son pequeños los cambios, pero entendiendo a los átomos, a los electrones, a los grupos funcionales, vas a poder hacer un diseño más razonable de tus fármacos. Por ejemplo, aquí, bueno, les voy a dar un pequeño adelanto. Esta es la molécula del benceno, del anillo de benceno. Este es el de tolueno. Me basé en esto porque digamos que es una parte básica. Una parte básica. El color, por ejemplo, como aquí muestra la línea esta de color, ¿cómo se llama? El arco iris, que si nosotros tendemos hacia el azul, estamos en la parte positiva, o sea, positiva quiere decir que hay deficiencia de electrones. Y si nos vamos hacia el rojo, es parte negativa, que es abundancia de densidad electrónica. Por ejemplo, en el anillo de benceno, ¿dónde está localizada la densidad electrónica? Pues dentro del anillo, ¿no? Hacia el centro del anillo principalmente, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocasiona este efecto de que haya una concentración de densidad electrónica aquí? Que estos átomos tengan menor densidad electrónica, por lo tanto tienden al azul. Sí, puse esta lamparita porque aquí no es simétrico, la luz no me deja ver. Aquí dirán, bueno, aquí está negro, ¿no? Pero no es por la luz. El programa te da así la proyección, incluso la luz te lo da así, por eso es que esto se ve negrito, pero en general se nota el color azul. Aquí, por ejemplo, ya hay un cambio, un poco diferente, ¿sí? Ya la densidad se distribuye de manera diferente. Entonces empieza a haber un efecto sobre este anillo. Empieza a haber un efecto sobre el anillo e incluso los hidrógenos. No va a llegar no vamos a llegar si no tenemos grupos alcoholes o grupos tionilos o tioles o grupos ácidos, no vamos a poder llegar a formar puentes de hidrógeno. Pero sí vamos a poder modificar, porque hay otras interacciones también muy importantes que se dan entre el ligando y la proteína. Hay unas interacciones que debe uno de conocer también, de comprender. Fíjense, ya llevamos átomos, electrones, grupos funcionales, la distribución de estos grupos funcionales o en la estructura, ¿sí? Su distribución espacial. También llevamos estereoquímica. Ahora, la influencia de estos grupos sobre un grupo mayor de átomos, ¿sí? Cómo influencia, por ejemplo, tengo el objetivo aquí de plantear la influencia de diferentes diferentes átomos electronegativos o grupos que jalan densidad electrónica. Entonces, pues va a estar, no sé si esté muy interesante, pero pues va a estar muy buena. Incluso aquí hay varios componentes. Estos son analgésicos antiinflamatorios. Ahí está el ibuprofeno, la aspirina, el Celecoxib, ese que acabamos de ver, el diclofenaco. Y bueno, pues ahí estén pendientes. Todo esto es parte del diseño racional de fármacos.
No es tanto, mira, yo como lo veo, o sea, yo podré saber muchas técnicas, docking, dinámica, QSAR, etcétera, incluso de técnicas experimentales, podré saber mucho. Pero si no sé, no comprendo a las moléculas, a los átomos y cómo influencian a toda la estructura, no voy a poder hacer un diseño racional. Voy a estar, bueno, de por sí se hace al azar, ¿cómo se llama? Prueba y error. O sea, le cambias algo aquí y lo pruebas, le pones algo y lo pruebas, ¿no? Eso es lo que se ha venido haciendo, pero ahora con los gastos que se incrementan, pues el precio del dólar, el financiamiento que es muy poco, o sea, con así no te da mucho financiamiento. Si no eres importante, si no le importas, no te da mucho financiamiento. Entonces, con estas técnicas, tú puedes ahorrar dinero, optimizar, etcétera, ¿no? Entonces, y puedes abarcar un mayor rango de posibilidades en el diseño de estructuras, plantearlas teóricamente y probarlas, ¿no? Pero como les digo, yo podré saber docking, yo podré saber dinámica, yo podré usar, pero si no entiendo la molécula, si no entiendo los átomos, cómo es que influencian sobre toda la estructura, no voy a poder determinar una afinidad. Voy a estar dando vueltas, muchas vueltas, entonces esto me va a ayudar a optimizar, a ser más razonable a la hora de diseñar un fármaco. Incluso tú llegas a ver en una exposición una molécula, ya cuando entiendes la influencia de estos grupos funcionales y bueno, la combinación de estos en una estructura, en un examen la llegas a ver y tú dices luego, se te prende el foquito, el flash, así flash, esa estructura la puedo utilizar en esta proteína, esta para tratar esta enfermedad, puedo probar, entonces te surgen ideas que quieras probar. Entonces, por eso es interesante conocer a los átomos, los electrones, este, la densidad electrónica, que más adelante te voy a enseñar esa presentación, y pues va a estar, espero que te sea de utilidad. Y pues ya saben, todo este material también es gratuito. Esto no te lo van a enseñar en la escuela, ¿sí? A ti te van a decir, ponle un grupo funcional y forma enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, y ya con eso. No es tanto así. Ahí hay más, abarca más. Pero bueno, también depende en qué escuela estés, ¿no? En tu escuela Patito International adiestramiento, ¿no? Algo así. Bueno, ya no les meto malas ideas, al contrario, todo este conocimiento se los doy para que lo aprovechen. No, no digo, yo no tengo la verdad absoluta. Esto es parte de la filosofía que yo he adquirido a través de la experiencia y de intentar y de hacer. O sea, no nada más les hablo porque sí o porque se me antojó, sino que ya hay cosas que yo he probado, no tanto experimentalmente, pero aquí con los programas de informática los he probado y me ha dado resultados. Entonces, yo les comparto el conocimiento, mi filosofía, usen lo que ustedes crean conveniente y pues aprovechenlo, ¿no? Además, no está por demás saber un poco más de química, ¿no? Entonces, pues ahí está el video, ahí está la información. Yo me despido, ya me tardé bastante, creo que empecé a las 8, creo que ya me aventé 2 horas o 3, no sé. Em, yo por mí me seguía hablando de todo esto, pero bueno, para mí me gusta mucho todo esto. Entonces ya no les quito más del tiempo, disfruten el video, espero que les gusten, compártanlo, les pido que le compartan, que le den el like. Bueno, si no te gustó, pues no le quieres dar like, pues no hay problema, ¿no? Pero si lo ves y dices, te quedaste con alguna duda, dale like y eso pues me va a ayudar a que más gente lo vea y voy a hacer más videos. Ahorita me tardé porque estoy organizando aquí el centro de mando y incluso tuve una reparación de una laptop. No tanto reparación, le cambiamos el disco duro. Estoy viendo si lo subo para que vean que no es tan difícil, pero claro, requiere cierto nivel de conocimientos, pero no es tan difícil. Entonces le cambiamos el disco duro a una laptop, un disco duro mecánico por una unidad de estado sólido, un SSD, y quedó la máquina volando, volando. Ah, y más que ahora, pues les voy a... ¿Dónde lo dejé?
No me acuerdo dónde lo dejé. Pero pues ya salió en estos días. Creo que ayer antier, salió la nueva versión. La nueva actualización a Windows 11. Entonces todos aquellos que no tengan el TPM ni la tarjeta gráfica y un procesador por lo menos Ryzen o de novena generación en Intel, no van a poder. Tarjeta de video con DirectX 12, procesador de 4 núcleos mínimo Ryzen o novena generación Intel y el TPM 1.2 no van a poder actualizar. Entonces, pues ahí se van a quedar con las ganas. Digo, todavía van a seguir usando Windows 10 hasta el 2025. Pero muchas cosas pueden pasar. A lo mejor explota la máquina y hay que comprar una nueva. Pero bueno, ahí está la información. Ya me voy. Me despido. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Descansen. Bonita semana. Ya estamos a la mitad. Ya casi es viernes. Vamos por las chelas. Ya casi es viernes. Entonces, ya casi es fin de semana. Pánsela chido, chévere. Hagan docking, hagan diseño. Inténtenlo, razórenlo para que vean qué diferencia hay con lo que sabían, con lo que le enseñan y con lo que les estoy mostrando. Digo, no soy un presumido, pero pues ahí está la información y retomen lo que necesitan, ¿sale? Bueno, ya me voy. Adiós ya. Cámara. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Chaito, chaito. Chao.